Hola, buenas a todos, bienvenidos a este curso donde voy a intentar explicar de la mejor manera que pueda cómo programar en C. Para ello vamos a utilizar el compilador dev C++, que vamos a proceder a descargarlo. Vamos a Google y escribimos dev C++. Pinchamos en Downloads y aquí en dev C++ otra vez Go to Download Page. Vale. Luego aquí tenemos que bajar hasta donde pone Downloads y nos bajamos la última versión que haya, en este caso es la 5, la beta 9.2, que viene ya con el compilador mini-GW GCC. Si os bajáis cualquiera de estas, lo más probable es que no funcione porque no tenéis instalado lo que es el compilador. Esto que vamos a bajar es lo que se llama IDE, que es un entorno de programación, pero luego ese IDE necesita un compilador que es el que va pues, a compilar el código que nosotros escribamos. Por ello pinchamos en el que pone with min GW. Bueno, lo descargáis y sencillamente lo instaláis dándole siguiente y todo eso. No tiene mayor misterio, aunque si tenéis alguna duda de cómo instalarlo, ponérmelo en los comentarios abajo y ya está. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Una vez que lo tengáis ya, lo abrimos. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Cada programa que queráis hacer lo tenéis que hacer en un nuevo proyecto para tenerlo así todo mejor organizado. Para ello nos vamos a Archivo, Nuevo Proyecto. Aquí tenéis que seleccionar Console Application. Aquí le ponemos un nombre, vamos a poner curso 1 y aquí tenéis que seleccionar en C. Le damos a aceptar y ahora habrá que guardarlo en algún sitio. Para ello nos vamos a disco local C. Aquí creamos una carpeta que se llame proyectos o programas o como queráis. Yo lo voy a guardar en esta que ya tengo creada. Y tenéis que tener en cuenta que no tiene que tener ningún espacio el nombre de la carpeta. Porque si ponéis espacio puede ser que os dé errores de compilación. Entonces simplemente ponéis disco local C, una carpeta que no tenga espacios. Y luego dentro de esa carpeta yo lo que hago es crearme otra carpeta para cada proyecto. Vamos a llamarle curso 1. Nos metemos en la carpeta y aquí ya lo guardamos. Y como veis todos los nombres que voy poniendo son sin espacios. Vamos a guardar y automáticamente el dev C++ nos crea esta plantilla que ya incluye estas líneas y estas pocas de aquí, que ahora voy a pasar a explicar lo que significa cada una. El lenguaje C es un lenguaje de programación estructurado. ¿Esto qué significa? Significa que el programa se va a ejecutar por orden, desde la primera línea hasta la segunda, tercera, todo hasta el final. Se va a ejecutar todo por orden. Eso tenemos que tenerlo muy claro a la hora de programar, porque hay mucha gente que se hace un lío con esto, no sabe dónde tiene que poner una cosa, si tiene que ponerlo antes o después de cierta instrucción o de cierta función. Y es porque no se paran a pensar que es estructurado todo esto, o sea, esto se va a ejecutar una cosa detrás de otra. Por lo tanto, para programar en un lenguaje como es el C hay que pensar de manera muy lógica, ya que si no os vais a hacer un lío realmente. Conozco mucha gente que se hace un lío al programar pero porque no piensa de manera lógica, en el sentido estricto de la palabra. Entonces, vamos a ver. El lenguaje de programación C se basa todo en instrucciones y funciones y palabras reservadas del compilador. ¿Todo esto qué significa? Las instrucciones lo que hacen son, por ejemplo, return es una instrucción. Es una instrucción porque veis que no lleva paréntesis. Sin embargo, system es una función.
porque lleva los paréntesis. Es una manera de diferenciar entre instrucción y función. Esto que pone aquí main, que ahora mismo no sabréis lo que es, tiene por aquí paréntesis. Por lo tanto es una función. Todo el programa en C que hagáis, el programa principal, tiene que estar incluido dentro del main. El main en inglés significa algo así como raíz, como origen. Y aquí es donde tiene que estar todo vuestro programa. No puede estar aquí fuera. Tiene que estar aquí, dentro del main. Luego ya, una vez dentro del main, os enseñaré dentro de unos cuantos tutoriales que podemos hacer lo que se llaman funciones para facilitarnos un poco el trabajo a la hora de programar. Y eso se programa fuera del main. A ver, en C existen varios tipos de datos. Los datos los vamos a guardar en variables. ¿Y las variables qué son? Las variables no son otra cosa que direcciones de memoria RAM donde se van a guardar los datos que nosotros queramos. Existen varios tipos de variables. Están las variables tipo entero, las variables tipo largo, que son igual que las enteros, solo que pueden almacenar un número más largo, como es lógico, de más dígitos. Las variables tipo float, que son para almacenar números con decimales. Están las variables tipo char, que en inglés significa carácter, que como ya podéis deducir son para guardar caracteres, letras, símbolos. También están las variables tipo string, que son variables que almacenan una lista de caracteres, una cadena de caracteres, para guardar textos y cosas así. Esas son las variables más utilizadas. Hay alguna más, pero esas son las más utilizadas. Ya os he dicho que las variables sirven para almacenar cualquier dato que queráis. Vamos a hacer un pequeño programa de ejemplo en el que de momento no vamos a utilizar variables, vamos a utilizar la función más utilizada en C, que es la función que se encarga de escribir en la pantalla. Va a escribir lo que le digamos. Pueden ser variables, puede ser texto, puede ser resultado de funciones. Y vamos a hacer con esa función el típico hola mundo. Por ello nos situamos dentro del main, porque ya os he dicho que el programa tiene que estar dentro del main, está en la rutina principal del programa. Y esta función en concreto se llama printf. Esta función lo que hace es escribir en pantalla. Como es una función, tiene que tener paréntesis detrás suya. Y entre el paréntesis, ¿qué tenemos que poner? Pues una cosa que debéis aprender ya es que en C el texto se escribe entre comillas dobles. Y como lo que queremos escribir en la pantalla es hola mundo, que es una cadena de texto, pues tendremos que ponerlo entre comillas dobles. Así que abrimos comillas dobles y escribimos hola mundo. Cerramos comillas para decirle que aquí acaba el texto y nos salimos de la función, es decir, nos ponemos al final del paréntesis. Otra particularidad del lenguaje C es que, como veis, todas las instrucciones y funciones terminan con punto y coma para indicarle al compilador que ahí acaba esa línea. Entonces, así quedaría, punto y coma. Entonces, vamos a repasar. Este programa lo que va a hacer es incluir unas librerías que os explicaré en alguno de estos tutoriales siguientes, y luego se encuentra con la rutina main, es decir, el programa principal, y empieza a ejecutar por orden. Como os he dicho, es un lenguaje estructurado. Se encuentra con printf. Sería la traducción al castellano algo así como: escribe en pantalla esta cadena de texto, hola mundo, y termina la función. Luego viene aquí a estas dos instrucciones, estas dos líneas de programa, que lo que hacen es pausar el programa, ya que si borráramos esto, el programa se ejecutaría y en cuanto termina de ejecutarse se cerraría.
Como sabéis, los ordenadores son muy rápidos, por lo tanto no daría tiempo a ver lo que hemos hecho. Se cerraría la ventana y no se vería nada. Por lo tanto, esto, de momento, dejarlo tal como está. Ahora sí, ejecutamos. Nos va a decir que dónde lo queremos guardar. Ya estamos en la carpeta que hemos creado antes. Lo suyo al programa principal es llamarle main, no cambiarle el nombre. Porque luego, a la hora de cuando hagamos programas más complicados en las que tengamos que incluir no solo un archivo .c, sino varios archivos .h, .c, en diferentes funciones, para tenerlo un poco todo más organizado, pues siempre viene bien que el archivo principal se llame main, para tenerlo a simple vista, saber dónde está. Entonces guardamos. Esto se pone a compilar y si no hay ningún error, se ejecuta. Como veis, aquí sale la cadena de texto que provoca el printf hola mundo. Luego presione para una tecla para continuar, que está causado por esta línea de aquí. El conjunto de estas dos líneas hace que la consola muestre esta sentencia de presione una tecla. O sea, os enseñaré cómo quitarlo, cómo otras opciones para que no salga eso, y eso ya lo enseñaré. Vale, ya tenemos nuestro primer programa en C. Es muy sencillo. Es probable que muchos hayáis oído hablar del hola mundo, típico de todos los lenguajes de programación. Pero bueno, ya vais entrando en contacto. Podéis probar, como pequeño reto que os pongo, es hacer este programa, lo primero, que os compile bien y todo, y después hacer un programa que muestre. Solo vais a utilizar la función printf. Un programa que muestre hola mundo, luego con otro printf debajo, es decir, printf, y aquí escribís otra cadena de caracteres, lo que queráis, hola mundo, estamos en España, o donde sea, y así, y luego compiláis y jugáis un poco con el printf a ver qué conseguís hacer. Y bueno, eso es todo por este tutorial. Nos vemos en el siguiente.